Hola, queridos y amados hermanos, reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ante todo dándole las gracias a Dios por cada uno de ustedes que siguen estas catequesis, estos temas en familia, corazón abierto, e invitándoles también a que se suscriban, a que le den clic para que sigamos nosotros avivando nuestra fe católica, porque todos estos temas son para nuestros hermanos católicos. ¿Qué creemos nosotros los católicos? ¿Qué nos ha enseñado la Iglesia? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra doctrina? Eso es lo que interesa, eso es lo que importa, no lo que digan los demás, porque nosotros tenemos una Iglesia que fue fundada por Cristo hace 2020 años. Es la que nos guía, es la que nos enseña, es la que nos alimenta. Por eso todos nosotros debemos tener una dignidad como tal centrada en la Iglesia Católica. Una identidad, esa es la palabra, debemos tener identidad católica. No avergonzarnos de nuestro propio evangelio ni de lo que hemos vivido en la fe. Todo lo que Dios nos ha dejado está centrado en las tres fuentes, que siempre lo he dicho en estos temas: la tradición, el magisterio y las sagradas escrituras. Hoy quiero hablarle de uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. ¿De dónde brotan estos sacramentos? Brotaron del costado de Cristo. Cuando el soldado introdujo la lanza, de allí brotó agua y sangre, y el Espíritu Santo le dio los sacramentos a la Iglesia. Hoy quiero hablarles de ese primer sacramento que todos lo conocemos. Si les hablo de sacramentos, me entienden, pero si les hablo de misterios, seguramente no, porque ustedes ya saben una palabra en latín. En latín es sacramento, que significa misterio. El bautismo como tal es el primer sacramento de la iniciación cristiana. Hermanos, ¿cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que nos hizo Jesús? Que todo el que crea y se bautizara sería salvo. Se salvaría, dice el capítulo 16, versículo 16 del Evangelio según San Marcos. Hoy quiero tomar como base el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a todas las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el texto base que toma la Iglesia Católica para decirnos que todos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue la fórmula trinitaria que Jesús le dio a sus discípulos. Aquí es donde comienza la raíz. Aquí es donde la Iglesia asume el texto como tal para bautizarnos a nosotros en el nombre de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿cuáles son las características de este bautismo? Miremos algo muy importante. Cuando nosotros no hemos sido bautizados, apenas somos criaturas. Pero el bautismo a nosotros nos deja unos regalos, unos tesoros, como son ser hijos adoptivos de Dios. Nos hace hijos adoptivos de Dios o hijos de Dios. Nos hace también herederos del reino de los cielos, que habíamos perdido esa herencia por causa del pecado. Nos permite también introducirnos en el cuerpo místico de la Iglesia o pertenecer a la Iglesia. Nos hace también cristianos. Imagínense cuando nosotros no hemos bautizado a nuestros hijos, cuando nosotros por otras doctrinas, por otras creencias, queremos dar a conocer otras fórmulas o espaciar y no permitir que aún los niños vengan al bautismo, nos parecemos a aquellos discípulos en el capítulo 19 de Mateo que querían impedirles a los niños que se acercaran a Jesús. Nosotros no vivimos bajo el bautismo de Juan, como dice Marcos 1,
capítulo 1, donde decía que Juan bautizaba en agua para conversión y arrepentimiento. Ese no es el bautismo de nosotros los católicos. Nosotros somos bautizados como cuando Juan exclamó: detrás de mí viene otro que no merezco desatarle las sandalias. Él los va a bautizar en espíritu y en fuego. Ese es el bautismo que proclama la Iglesia Católica. Hermanos, también ese bautismo nos da el don del Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo que nos vivifica, que nos santifica, que nos inserta en la vida cristiana, que nos permite vivir en el gozo de tener esa identidad católica cristiana, porque católico quiere decir universal. Hermanos, ante todo este regalo podemos reconocer algo muy importante. La Iglesia Católica ha sido señalada ante todo por bautizar a los niños pequeños. Pero yo les pongo un ejemplo a ustedes que siguen este canal y que siguen a Familia Corazón Abierto. Si un padre tiene la obligación de darle lo necesario a sus hijos, si tienen que llevarlos al médico, si tienes que darle el alimento, si tienen que cuidarlos, enseñarles a caminar, enseñarles a hablar, enseñarles tantas cosas, ¿cuánto más también los padres tienen la obligación de darles a los niños la fe? Eso es el bautismo, la fe, el ser hijos de Dios y hacerlos cristianos. Ahí también hay una obligación, tanto material como espiritual. Por eso los niños son traídos por la fe de los padres, y el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles lo clarifica y da la evidencia de que así fue, que muchos se acogieron a la fe y a la predicación de los apóstoles y familias enteras se hicieron bautizar. Vemos que en el núcleo familiar hay adultos, hay jóvenes, hay niños. Entonces, a veces nosotros ponemos impedimentos a la fe. Eso es un tabú, eso son disculpas. Cuando uno no tiene la verdad o se aleja de la verdad, comienza a poner divisiones, y eso lo dice la Escritura. Ante todo, miremos que los niños son presentados para este bautismo, pero hay un ejemplo que no quiero dejarlo pasar de largo. Algunos dicen y predican que la Biblia no dice que hay que bautizar a los niños pequeños, pero yo le digo a ellos mismos, a veces que son doctores de la ley, pastores, estudiosos, teólogos protestantes, muéstrenme en un capítulo donde diga que los niños no se deben bautizar. Tampoco lo van a encontrar. Entonces no olviden este texto. Juan capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo muchas cosas de las cuales no están contempladas en ningún libro. Si se escribiera no caberían en ninguna biblioteca del mundo entero. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo que el Espíritu Santo los va a ir revelando poco a poco y paso a paso. Pero es la verdad, no hay un versículo donde diga que no se pueden bautizar los niños. Hermanos, no caigamos en esa trampa. Ahora cuando dicen que por qué bautizar a un niño pequeño si no tiene pecado. Y entonces Jesús, ¿por qué se hizo bautizar a los 30 años si tampoco tenía pecado? Pero miremoslo de esta forma más centrada, de una forma más razonable, de una lógica más natural. Cuando Jesús estaba pequeño, Juan le llevaba 6 meses. O sea que Juan también estaba pequeño. Si usted va a la iglesia y lleva a su niño para bautizarlo, o un adulto, y sale un monaguillo de 10, de 9, de 8 años, y dice, ¿a quién voy a bautizar? ¿Usted qué piensa? Que ahí en la iglesia al párroco o al sacerdote se le corrió la teja. Pero entonces, ¿cómo Jesús iba a ser bautizado si Juan le llevaba 6 meses? Hermanos, no podemos caer en esa trampa. Tenemos que reconocer que el bautismo es un regalo, que es un don de Dios, y que cuando es un regalo, no se necesita tener ninguna edad para recibirlo. Y los que reciben más regalos son los niños. Usted tiene que considerar eso, que eso es verdad. Entonces el bautismo, por ser un regalo, se puede dar en cualquier edad. Es más, quiero llevarlos a algo importante. ¿Por qué si tenemos que bautizar a los niños pequeños? Porque nacen o nacemos con el pecado original. No es un pecado personal, para decir que se tienen que arrepentir. Por eso dice el Salmo 50, versículo 7, pecador me concibió mi madre. El bautismo es para borrar el pecado original. No son los pecados personales
que necesitan confesión, que es otro tema que vamos a tratar aquí en Familia Corazón Abierto. El sacramento de la confesión, que el texto base es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Quiero también tomar en la palabra de Dios que somos hijos por adopción, que eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Y hermanos, ¿y cómo olvidar ese texto de Efesios capítulo 4, versículo 5? Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Unámonos con el Evangelio de San Juan capítulo 3 en el relato de Nicodemo con Jesús, cuando él le dice que tenía que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Él le dijo, ¿y cómo es eso? ¿Tendría que volver al vientre de mi madre? Y Jesús sabía que no entendía. Por eso muchos hermanos no católicos no comprenden. Si usted ya tiene el bautismo y fue bautizado en la Iglesia Católica y se va por medio de la apostasía y reniega de esta fe y se va a otra doctrina o a otra congregación, ¿por qué lo hacen bautizar? Si ya tiene el bautismo, si es un sello indeleble, imborrable, es una sola vez en la vida. Ahí está el engaño, ahí está la mentira. Hermanos, pero no hay ciego peor que aquel que no quiere ver. Ánimo, a ti católico, porque esto es para los católicos, para que conozcan su fe, para que no se dejen arrastrar, por vanas doctrinas, como dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En los últimos tiempos a muchos les hablarán doctrinas de demonios. Por eso te digo a ti, querido hermano, cuida tu fe y tu identidad católica, porque católico ignorante, seguro protestante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.